El cambio climático influye en la distribución de las enfermedades infecciosas y el Laboratorio de Innovación en Salud, con la ayuda de nuevas tecnologías, se encarga de estudiar estas relaciones. El día de hoy, el doctor Gabriel Carrasco nos contará cómo. Gabriel, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por permitirnos entrar a tu laboratorio y conocer todo lo que están trabajando. Sí, bueno, es una oportunidad importante de poder mostrar los avances de nuestro grupo. Este es el Laboratorio de Innovación en Salud, ¿verdad? Así es, tratamos de unir técnicas de múltiples disciplinas para aportar en soluciones en salud, tanto en enfermedades infecciosas como en enfermedades crónicas. Y tengo entendido que ustedes juntan dos áreas, ¿no? Uno lo que es cambio climático y otro lo que son enfermedades infecciosas. ¿Cómo se relacionan estas dos situaciones? Muchas de las enfermedades infecciosas son sensibles al clima y ahora con el cambio en los patrones de lluvias, de temperaturas, de humedad, estas enfermedades sufren una transición en términos de su distribución, tanto temporal como espacial. Entonces lo que hacemos es vigilancia ambiental, es decir, monitorear con diferentes equipos cómo son estos cambios en los patrones y cómo afectan finalmente en la transmisión de estas enfermedades. ¿Y cómo es que monitorean? ¿Qué equipos utilizan para monitorear? Bueno, tratamos de utilizar equipos de bajo costo, utilizamos un rango bastante amplio, desde drones para capturar imágenes de alta resolución hasta equipos que nosotros mismos fabricamos con impresión 3D o prototipado junto a la Facultad de Ingeniería Biomédica. Pero en conjunto lo que tratamos es de ganar precisión en los parámetros ambientales que hacemos vigilancia. De todo esto me surgen varias preguntas ya, pero voy a ir una por una. He visto que tienen bastantes drones y no todos son iguales. Así es. ¿Qué rol cumplen los drones en las investigaciones que ustedes hacen? Bueno, para hacer vigilancia ambiental, una herramienta que se ha usado en los últimos años es percepción remota, es decir, cómo capturamos imágenes de la superficie terrestre para entender el medio ambiente. La mayoría el grupo más grande de sensores para monitorear la superficie terrestre son las imágenes satelitales, pero en las zonas de estudio de nosotros, sobre todo en la Amazonía peruana, el uso de imágenes satelitales es complejo y limitado. Básicamente porque tienen una cobertura de nubes casi el 90% del tiempo, entonces las imágenes satelitales muestran solo nubes, no muestran la superficie No te dan terrestre. mucha información de lo que tú quieres saber. Así es. Y además, las imágenes satelitales tienen una resolución de 1 metro por píxel. Esto significa que cada cuadradito que captura la imagen satelital cubre 1 metro en la Tierra, ¿no? ¿Y eso es bueno o malo? Depende para qué cosa. Para las enfermedades que nosotros monitoreamos, que tienen una dinámica muy microgeográfica, es decir, muy dependiente de lo que ocurre en el terreno, en las comunidades, necesitamos una mayor resolución, es decir, un mayor detalle. O sea, que un píxel abarque mucho menos de 1 metro. Mucho menos de 1 metro. Ya. Nosotros hacemos vigilancia ambiental y las imágenes de drones capturan alrededor de 1 centímetro por píxel. O sea, muchísimo menos. Muchísimo más detalle. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay deforestación, por ejemplo, las imágenes satelitales no lo capturan a ese nivel tan pequeño, ¿no? Entonces, con los drones sí podemos entender deforestación, podemos entender cambios en los patrones de lluvias, en los patrones de inundación, en los patrones de disposición de basura, por ejemplo, y todo eso afecta finalmente las enfermedades. Siempre hemos escuchado que cuando hay lluvias hay mayor proliferación de mosquitos, ¿no? De vectores que llevan enfermedades. Pero has mencionado la deforestación. ¿Qué implicancia tiene la deforestación con que haya más o menos de estos mosquitos, de estos insectos vectores? Bueno, hay un gran grupo de literatura que muestra que a los mosquitos les atrae ciertas zonas con una regulación térmica y de humedad particular, ¿no? Entonces, estas áreas donde hay este conjunto entre humedad y temperatura generalmente ocurren en transiciones recientemente deforestadas. Y esto es particular con el mosquito de la malaria, porque a ellos les gusta poner sus huevos en cuerpos de agua o estanques o lagunas naturales.
y estos generalmente se localizan cerca a zonas boscosas, pero que cuando el ser humano interviene empieza a deforestar para poner sus chacras o para poner sus nuevas viviendas, entre otras cosas. Entonces, a mí siempre me gusta meter un poquito de todo. Esta ley de la deforestación va a ser un problema grave para la diseminación de la malaria, por ejemplo. Sí, digamos, tener o en general no planificar nuestro desarrollo urbano, nuestro desarrollo en general genera problemas, ¿no? Entonces, no tener un control estricto de cómo se deforesta va a tener una repercusión en la salud por todos estos mecanismos, ¿no? Primero, cambio en los patrones hídricos de las zonas, cambio en la proliferación de mosquitos, y el otro es el acceso o el incremento del contacto entre humano y mosquito. Entonces, el humano cada vez está más cerca de las zonas donde están los mosquitos y por lo tanto sus riesgos de tener, de que un mosquito lo pique y de tener malaria, tener dengue, entre otras enfermedades, aumentan. De hecho, la malaria es una enfermedad que se lleva muchísimos años intentando controlar y a pesar de todas las intervenciones sin mucho éxito. Y estas nuevas políticas lo que hacen es empeorar la situación. Sí, y es curioso porque malaria, al igual que otras enfermedades infecciosas, llevan con nosotros mucho tiempo y las estrategias con las que intentamos controlarlas son las mismas desde la época de los 40, de los 30, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado aquí es de buscar nuevas estrategias que sean costo eficientes para controlar el mosquito y la malaria. O sea, por poner un ejemplo, la fumigación de mosquitos ocurre desde los 70, exactamente con el mismo químico, ¿no? Dar mosquiteros impregnados de insecticidas también ocurre desde hace más de 50 años con la misma estrategia. Entonces, no hemos cambiado nuestro arsenal para combatir la malaria y el mosquito y el parásito son mucho más flexibles que nosotros, entonces se han ido adaptando a todo lo que hacemos. A esas estrategias. Y ese es el problema cuando no se toman decisiones basadas en la evidencia científica. Correcto, entonces hemos empezado a fumigar, por ejemplo, y no sabemos dónde fumigar. Entonces se fumiga en todas las casas, en toda la comunidad, y eso empieza a generar resistencia. O sea, el mosquito cada vez es más resistente a los insecticidas que usamos. Lo que nosotros tratamos de hacer es brindar información para, de cuáles son esos lugares específicos donde hay que fumigar para que esa presión o que esa evolución del mosquito sea más controlada. Pero igual sería ideal buscar otras estrategias porque la fumigación puede ser nocivo también para las personas, para los animales domésticos o para consumo. Entonces, al final cambias un problema por otro también, ¿no? Sí, efectivamente, muchas de estas intervenciones como la fumigación son muy nocivas para la población. Es por eso que no debería aplicarse de forma indiscriminada o a toda la población, ¿no? Deberíamos enfocarnos en algunas zonas particulares y es por eso que estamos tratando de darle más información al Ministerio de Salud para que identifique esas zonas. Y esta información, claro que es importante que llegue a las autoridades, pero también sería necesario que llegue a la población en general, ¿no? Para que ellos mismos sepan si les conviene o no, ¿no? Para que puedan tomar una decisión con conocimiento. ¿Tienen algún programa también que ayuda con la difusión social de lo que están ustedes encontrando? Sí, bueno, justo en este laboratorio es bastante multidisciplinario. Tenemos politólogos, científicos sociales, antropólogos y hay todo un programa de relacionamiento público que tiene diferentes esferas, tanto política, mediática, comunitaria. Y en la esfera comunitaria lo que hacemos es relacionarnos con actores claves en la comunidad, como profesores, como líderes comunitarios, como alcaldes, para llevar la información que generamos a ellos, ¿no? Y que puedan tomar decisiones locales. Por poner un ejemplo, las imágenes de drones que capturamos se las imprimimos y se las damos en un panel grande para que ellos puedan hacer de una forma bien precaria cierta planificación urbana, ¿no? Como un mapeo. Como un mapeo. Entonces es la primera vez que ellos ven su comunidad desde el aire y ellos pueden saber dónde, por ejemplo, colocar una nueva vivienda, dónde hacer trabajos para remover o modificar cuerpos de agua para que no afecten tanto a las personas. Entonces es la primera vez que ellos empiezan a tomar decisiones basadas en evidencia, aunque es evidencia muy básica. Pero es sumamente importante porque al ellos sentirse partícipes también genera un compromiso a hacer las cosas bien.
Sí, sí, y sobre todo, por ejemplo, en esta interacción con las escuelas se empiezan a generar brigadas de vigilancia ambiental, ¿no? Entonces hay una iniciativa propia de los alumnos que quieren empezar a entender más cosas de medio ambiente, más cosas de ciencia, pero además porque se sienten que están vigilando su propia salud y la salud de su comunidad, ¿no? Entonces, por más de que sus papás quizás no saben qué cosa es medio ambiente o no saben qué cosa es cambio climático, ellos ya empiezan a ser parte más activa de ese cambio, ¿no? De ese cambio de perspectiva y de ese cambio de tomar acción. Qué bonito eso que me cuentas, porque esto, como lo acabo de decir, ¿no? Genera un nivel de conciencia de la población para prever, para autocuidarse y cuidar también la naturaleza, porque uno no cuida lo que no conoce, ¿no? Correcto, y eso es parte, creo, esencial de este laboratorio. Nosotros, si bien es muy importante académicamente publicar en revistas de alto impacto, mucho de lo que hacemos se basa en generar impacto en la comunidad, ¿no? Y ese generar impacto significa trabajar activamente de que la evidencia que generamos en nuestros artículos o en nuestros proyectos vaya a la comunidad, ¿no? Entonces, ha habido toda una estrategia de cuál es la mejor forma de entregar la información. O si es que ellos no tienen internet, por ejemplo, de qué forma comunicamos toda esta evidencia de alta tecnología, cómo la hacemos digerible para ellos, ¿no? Entonces eso no ocurre al azar, hay un trabajo inmenso, muchas horas de pensar en conjunto, de hacer co-creación con ellos para lograrlo. Claro, y conocer a tu público, ¿no? Porque va a ser muy diferente a llevar esa información a personas de zonas urbanas que de zonas rurales, ¿no? Incluso me imagino que también el tema de la lengua, ¿no? Sí, nosotros tenemos, como te comentaba, antropólogos que tratan de ver esa adecuación cultural. Nosotros tenemos estrategias para zonas urbanas, por ejemplo, a estas alertas de olas de calor, olas de frío, cómo esto predispone a un fenómeno que se llama islas de calor urbanas, y es una estrategia muy distinta a zonas rurales donde no hay internet, donde, por poner un ejemplo, una imagen de dron puede pesar 5 gigabytes y con el internet, que es bastante malo en Iquitos, transferir esa información a Lima tiene una estrategia muy distinta a cuando trabajamos en Lima para hacer alertas de olas de calor. Pero me da mucho gusto y creo que es algo que todos los científicos deberían hacer, ¿no? Si bien es comunicar dentro de la comunidad científica todos los descubrimientos, también tomarse ese tiempo, esa dedicación y elaborar esa estrategia para llegar a la comunidad, ¿no? A toda la comunidad, porque finalmente ese es el objetivo. Siempre, lo digo en todos los programas, creo, ¿no? Pero no me canso de decirlo porque quiero que quede grabado en la cabeza de las personas que el objetivo de la ciencia es resolver los problemas que aquejan a la sociedad, que aquejan a la población. Y si no se los damos a ellos, no estamos resolviendo finalmente mucho, ¿no? Sí, yo creo que hay un tránsito, un cambio de mentalidad en la ciencia, ¿no? De que antes había esta sensación de que cuando uno hace muy buena ciencia, tarde o temprano va a llegar a los tomadores de decisiones. Ahora esa ruta es mucho más compleja. Generalmente los tomadores de decisiones no utilizan evidencia de buena calidad, entonces nos toca trabajar en hacer esa traducción, en hacer esa digestión de la información para que tengan a la mano Y lo vemos en todas las áreas de la ciencia, en todas las que te puedes imaginar, que está el científico con su paper atrás del tomador de decisiones. Por favor, acá está, ¿no? Y el tomador... Sí, incluso hasta el formato, o sea, digamos, cómo nos comunicamos con el Ministerio de Salud es muy diferente a cómo nos comunicamos con los actores locales, ¿no? En algunos casos hacemos lo que le llaman policy briefs o resúmenes de política, en otros casos hacemos acciones comunitarias, actividades locales, en otros casos necesitamos aplicaciones web. Entonces, como tú dices, cada audiencia tiene una estrategia distinta y una ruta distinta. Y un lenguaje diferente también. Y también tiene que ver con la generación, o sea, si queremos impactar en jóvenes, utilizar un documento, mostrarles un artículo, quizás no es lo más atractivo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un podcast. ¿Dónde lo pueden escuchar? Nosotros tenemos una página web que es www.innovalab.info y ahí hay una sección de impacto, y en la sección de impacto está nuestro podcast, y ahí hablamos de forma también muy coloquial, traducimos la evidencia de lo que hacemos, ¿no? Entonces sale un nuevo artículo y todo el equipo trabaja en traducir eso de forma muy coloquial, muy amena, para generar un impacto, ¿no? Entonces eso está destinado a un público distinto que resúmenes de política para el Congreso, por ejemplo.
Claro, pero yo pienso que sí, un punto clave es los jóvenes, ¿no? Porque en ellos ya queda toda la responsabilidad de lo que viene después, ¿no? Y motivarlos porque muchos jóvenes están desconectados de la ciencia. Muchos jóvenes no tienen ni idea de qué hace un científico, de para qué, o tienen un concepto muy general de, sí, la ciencia es buena, pero no saben buena para qué, ni buena cómo la pueden usar ellos y cómo la aplican a su vida cuando la ciencia está por todos lados. Sí, digamos, nosotros utilizamos, por ejemplo, ciencia de datos y digamos, una cosa es la herramienta y otra cosa es la creatividad que tienes para aplicarla, ¿no? Entonces, tú conoces que hay muchas preguntas en ciencia que todavía no están resueltas y que requieren como creatividad, requieren audacia, requieren valentía de poder afrontarlas, ¿no? Entonces, de nuevo, si nos quedamos en el ejemplo de malaria, si seguimos abordando el problema como hace 50 años, vamos a estar muy lejos de solucionarlo, ¿no? Y ahora hay muchas más herramientas que las que habían hace 50 años. Tenemos inteligencia artificial, tenemos robótica, tenemos muchas alternativas que antes no existían, ¿no? Entonces necesitamos gente que sea capaz de utilizarlas o dominarlas y aplicarlas en problemas complejos como salud, como desarrollo. Está súper interesante. Y cuando empezamos a hablar te dije que me habían surgido varias preguntas, ¿no? Y empecé con los drones. Pero otra cosa que dijiste era que ustedes también fabrican sus propias herramientas. ¿Qué herramientas? Sí, lo que pasa es que el contexto rural pone retos importantes, ¿no? Entonces nosotros, por poner un ejemplo, teníamos un estudio de entender cómo funciona la movilidad humana en transmitir enfermedades infecciosas y empezamos a fabricar rastreadores de GPS, es decir, como el celular que registra tu posición cada cierto tiempo. En zonas rurales no hay señal de celular, no hay ningún tipo de conectividad, entonces los empezamos a fabricar para que sean de bajo costo uno, pero además que dure la batería semanas o meses. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas en la selva se va, por ejemplo, a trabajar en la pesca o se va a trabajar en maderería y regresa después de un mes, regresa después de muchas semanas, ¿no? Entonces necesitamos una batería que permita hacer ese rastreo durante todo ese tiempo. Entonces no había ninguna solución en el mercado y ahí es donde empezamos a colaborar con la Escuela de Ingeniería Biomédica para fabricar nuestros propios dispositivos. ¿Y eso es solamente para ver el movimiento o también, no sé, de repente miden temperatura ambiental, humedad, no lo sé? Sí, bueno, este primer paso era para ver solamente movimiento, pero ahora lo que queremos hacer es agregar otros sensores, ¿no? Entonces, agregar otros sensores pone retos importantes, de nuevo, con cantidad de energía, con dónde pones el sensor. O sea, queremos ver, por ejemplo, exposición a temperatura, exposición a contaminantes ambientales, exposición a contaminantes de suelo o de agua. Y eso requiere un trabajo de prototipado que están dando. Y las personas tienen que tenerlo puesto en alguna parte todo el tiempo. Y eso también estuvimos trabajando. Entonces, y ahí también el compromiso de la persona de usarlo siempre, ¿no? Porque digo, me voy a bañar y luego... Correcto. Entonces, los primeros prototipos que teníamos, la persona, como tenía que llevarlo como de forma visible, dejaron de usarlo porque era muy incómodo o que no querían que las personas vean que tenían ese dispositivo. Entonces empezamos a cambiarlo para tener una señal más potente y ellos puedan llevarlo, por ejemplo, en la cartera, en la mochila, dentro del bolsillo. Entonces, sin que afecte la medición. Exacto. Entonces, todo eso, algunas cosas son muy intuitivas y otras cosas no se da cuenta hasta que está en campo frente a las personas. Y otra pregunta que me había surgido ahí fue que hablabas de diferentes variables, que tanto los drones, señor, porque están por allá, como las herramientas que están creando para evaluar diferentes variables. ¿Cuáles son las variables más importantes que ustedes consideran para todo el trabajo que están haciendo? Bueno, es contexto específico, ¿no? Entonces, si vemos malaria, entonces deforestación, distribución hídrica, es decir, dónde están las zonas inundables, dónde no, es relevante, humedad, distribución de las casas también, porque mientras más seres humanos estén más cerca hay una producción de CO2 importante y el mosquito digamos, sensa o vigila eso y va a atacar directamente. O sea, esa información le da al mosquito, acá hay mucha gente. Acá hay mucha gente, acá voy de allá. todas maneras vas a encontrar dónde. Exacto, porque el mosquito tiene que picar a un humano para sobrevivir, es decir, para que ponga sus huevos necesita una fuente de hierro y esa fuente de hierro la encuentra, digamos, absorbiendo la sangre del humano, ¿no? Entonces, para otras enfermedades, por ejemplo, para cólera o para enfermedades diarreicas,
se necesita es mucho más importante las zonas inundables y no inundables. Entonces en Iquitos vemos que hay meses del año donde no hay, no hay agua en el cauce del río, y hay otros meses donde está completamente inundado. ¿Y por qué las zonas inundables afectan la distribución de la enfermedad? Porque los parásitos o las bacterias tienen su mecanismo de movimiento, de esparcirse a través del agua, ¿no? Entonces las personas están más en contacto con agua que está contaminada del uso de otros humanos, y entonces se infectan más rápido. Con desechos, con heces, entonces se infectan más rápido, ¿no? Está bastante interesante, pero además de enfermedades infecciosas, que es lo que hemos estado comentando, también hablaban de cambio climático. Sí, entonces para hablar de cambio climático se necesita entender patrones, o sea, cambios en los patrones de temperatura, de precipitación, en general patrones ambientales de largo plazo, ¿no? Y lo primero que necesitamos es información. Entonces, la cantidad de estaciones meteorológicas que existen en Loreto, por ejemplo, es bajísima. Y la cantidad de estaciones, te sorprenderías que la cantidad de estaciones de monitoreo de aire o de calidad de aire en Lima metropolitana debe ser menor a 20. Entonces, no podemos tener una mega ciudad o una de las capitales más importantes en Latinoamérica con solo 20 monitores de calidad de aire, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque tenemos una de las prevalencias más altas de asma o de complicaciones respiratorias. Entonces, en otros países, cuando empeora la calidad de aire, se da una alerta a personas vulnerables o asmáticas para que tomen precauciones, ¿no? Que usen mascarillas, que empiecen a usar sus medicamentos de forma rutinaria, pero acá no tenemos eso. ¿Y eso a quién afecta finalmente? Afecta sobre todo a personas vulnerables, a personas que no tienen para pagar medicamentos, a personas que no tienen cómo prevenir esta enfermedad. O que no tienen un seguro de salud. No tienen un seguro, o que viven además muy lejos de estos establecimientos de salud, ¿no? Y enfermarse implica perder días de trabajo, implica que van a tener, sus hijos quizás no van a ir al colegio, y eso es un círculo vicioso. Y que además muchos centros de salud no tienen nada para la atención, ¿no? Sí, entonces van a desperdiciar un día laboral para no encontrar ninguna solución, ¿no? En cambio, si tuviéramos un monitoreo ambiental más preciso y que le permita a la población general tomar algún tipo de precaución, así sea básica, tendría más herramientas para no estar en ese círculo vicioso. Es sumamente interesante todo lo que hacen en su laboratorio, InnovaLab, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Es a todos los niveles, a toda la población, en todas las regiones. Es realmente muy satisfactorio conocer el trabajo que realizan. Además, todo el impacto que tiene en la sociedad, porque siempre eso buscamos un poquito cuando vamos a los laboratorios. Ok, toda la misión que sé, pero ¿qué impacto tiene? Y ustedes, a 2, 3 palabras que empezamos, se nota, se siente, y sobre todo una participación muy activa. De verdad, a mí me ha dado mucho gusto poder compartir hoy día contigo esta entrevista. Siempre el tiempo se nos queda cortito. Yo creo que esto da para muchas entrevistas en este laboratorio para tocar temas específicos, porque creo que es importante que la sociedad sepa, ¿no? Y como lo hemos dicho varias veces, ¿no? Para que puedan tomar decisiones, ¿no? Para que puedan tomar decisiones sobre su propia salud, sobre su propio bienestar, sobre su comunidad, etc. Para no alargar más y hacerlo ya como que para el cierre, ¿qué mensaje le das a los jóvenes? Bueno, hacer ciencia es entrenar tu curiosidad, ¿no? Y mientras más valiente seas de retar lo que actualmente está disponible, creo que el camino para hacerlo es a través del método científico, a través de la búsqueda, ¿no? Es responder preguntas que ya han sido respondidas o responder nuevas preguntas. Entonces, nada, invitar a personas que tengan perspectivas distintas. A veces se cree que los científicos somos un grupo muy parecido. Hacer ciencia es eso, es conversar con otras disciplinas, y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con los drones, con los sensores, es traer conocimiento de otras áreas, ¿no? Entonces, lo mismo con los antropólogos, con los politólogos, es brindar un poco el conocimiento de todas las disciplinas para solucionar un problema complejo.
No, está súper interesante, de verdad. Te felicito por el gran trabajo que estás haciendo y por todos los impactos que tienen para la población del país. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en su programa Soy Cayetano. Los esperamos para una próxima edición. Síganos en las redes y mándenos sus preguntas cuando quieran ahí por las redes sociales para poder tener más programas para ustedes.